El grupo étnico de los budistas tibetanos nunca fue un grupo de vegetarianos estrictos. Es muy difícil cosechar vegetales o granos en las rocosas y áridas montañas del Himalaya. Sin embargo, hay grupos étnicos en la India donde el vegetarianismo es la norma y la gente se enferma o se debilita cuando consume carne. Sin lugar a dudas, todos los cuerpos humanos son distintos. Para que usted pueda entender este tema y para que pueda sacar provecho en términos de mejorar su metabolismo y salud, le explicaré un poco sobre el funcionamiento del sistema nervioso del cuerpo. Trataré de hacerlo lo más sencillo posible. Las funciones de todos los órganos, cerebro, corazón, pulmones, etcétera, y las glándulas, tiroides, páncreas y músculos del cuerpo se controlan a través del llamado sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se compone de nervios que pudieran considerarse como los cables del control del cuerpo, o sea, como el cableado eléctrico de un edificio, aunque la mayoría de los impulsos nerviosos que controlan las funciones del cuerpo suceden de forma inconsciente, o sea, sin pensarlo. Algunos de los procesos del cuerpo, como la respiración, trabajan en combinación con nuestra mente consciente y se pueden afectar por las decisiones y pensamientos. El sistema nervioso autónomo afecta el ritmo del corazón, la digestión, el ritmo de respiración, la salivación, la sudoración y el diámetro de las pupilas, la urinación o defecación e inclusive la excitación sexual. El sistema de cableado nervioso llamado el sistema autónomo, a su vez está dividido en dos sistemas que se contrarrestan entre sí. Uno de estos dos sistemas es el llamado sistema nervioso simpático. No tiene nada que ver con ser agradable. Y al otro se le llama sistema nervioso parasimpático. Estas dos partes del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, funcionan en un sentido opuesto el uno al otro. Más que opuestos, podría decirse que son sistemas complementarios, o sea, que se complementan o se completan el uno al otro. Al sistema nervioso simpático podría comparársele con el acelerador de su carro, porque acelera los movimientos del cuerpo, y al sistema parasimpático podría comparársele con el freno de su carro, porque detiene o inhibe los movimientos del cuerpo. Las acciones principales del sistema nervioso simpático podrían resumirse en pelear o huir, porque son acciones de mucha rapidez y excitación. Por el contrario, las acciones principales del sistema nervioso parasimpático se podrían resumir en digerir y descansar, porque son acciones pasivas donde la excitación sería perjudicial. Practicando el tratamiento contra el cáncer que utilizan los doctores Kelly y González, se descubrió que algunos de nosotros tenemos un sistema nervioso que es predominante, simpático, o que está predominantemente excitado. Otros de nosotros tenemos un sistema nervioso que es predominante, parasimpático o pasivo. Aquellos de nosotros que tenemos el sistema nervioso excitado, necesitamos cierto tipo de alimentos para tranquilizarnos, vegetales, ensaladas, livianas como yogur. Y los que tenemos el sistema nervioso pasivo necesitamos consumir alimentos que lo exciten, carne roja, proteínas sólidas como el queso y una mayor cantidad de grasa. El estado ideal para cualquiera de nosotros es un estado de balance entre el sistema nervioso excitado y el sistema nervioso pasivo. De hecho, estos doctores clasifican los tipos de sistema nervioso en 10 tipos distintos. 5 son predominantes excitados y otros 5 son predominantemente pasivos. Por ejemplo, los 5 tipos de sistema nervioso que clasifican como pasivos van desde el sistema nervioso que es ligeramente pasivo hasta el que es altamente pasivo, es decir, que también existen grados de excitación y grados de pasividad. Por eso, hay personas con un sistema nervioso excitado que siempre parecen estar aceleradas y a las cuales se les hace casi imposible estar intranquilas, sentadas, lo que me recuerda, a mi esposa, que simplemente no puede estar quieta. También hay otros como yo, que parecen ser más pensadores, con un sistema nervioso pasivo, y a los cuales se les hace difícil la idea de ponerse a hacer ejercicio físico. En la milenaria cultura de la China le llaman yin yang, que son dos condiciones contrarias que se contrarrestan y se balancean entre sí.
Según las creencias chinas, el yin es el estado pasivo de relajación o descanso y el yang es el estado de acción o excitado. Es curioso también que parece haber algo de cierto en la idea y creencia popular de que los contrarios se atraen, como el yin y el yang, como el yin yang y el yin yang chino, ya que muchas veces he observado que las parejas generalmente están compuestas de un pasivo con un excitado. Así que cada uno de nosotros debería descubrir hacia cuál lado se inclina su sistema nervioso, si está excitado o pasivo, para así ayudar a su cuerpo a encontrar el balance correcto, que a mi entender es un punto óptimo donde el metabolismo y la salud física se benefician. Mi observación con todo esto del estado excitado o del estado pasivo del sistema nervioso es que el metabolismo del cuerpo reacciona de distinta manera dependiendo del estado de la actividad o de inactividad nerviosa. Por ejemplo, nada es más poderoso en el cuerpo humano que las hormonas se producen en respuesta a los impulsos del sistema nervioso. Las personas cuyo sistema nervioso está generalmente excitado producirán mucha más cantidad de las hormonas del estrés, adrenalina y cortisol. La adrenalina, que es una hormona relacionada al estrés, obliga al cuerpo a mantener niveles altos de glucosa, azúcar en la sangre, porque es una hormona que le ordena al hígado que convierta una mayor cantidad de su glucógeno, un tipo de glucógena almacenada en el hígado, en glucosa. Como vimos en los capítulos anteriores, los niveles altos de glucosa se convierten en grasa con la ayuda de la hormona insulina. Por otro lado, la hormona cortisol, que también es una hormona relacionada al estrés, aumenta los niveles de glucosa en la sangre, a la vez que acumula grasa, especialmente en el abdomen. Según se explica en el capítulo titulado ¿Estrés es verdad que engorda? En el caso contrario de las personas que tienen un sistema nervioso pasivo, el cuerpo produce una mayor cantidad de neurotransmisor serotonina, lo cual tiene un efecto calmante. Una persona que tiene un sistema nervioso pasivo tendrá muchísima más tendencia a engordar, debido a que su sistema se encuentra en un estado de reposo. Son personas con un metabolismo lento, a los cuales se les hace más difícil adelgazar y más fácil engordar, ya que todo el sistema nervioso está pasivo, lo cual genera muy poco movimiento. Simplificando esto, podríamos decir que en general existen dos tipos de cuerpo. Uno, el que tiene un sistema nervioso excitado, que necesita una dieta rica en vegetales y ensaladas con pequeñas cantidades de proteínas en grasas que sean fácil de digestión. Y el dos, el sistema nervioso contrario, al que llamo el sistema pasivo, que necesita ingerir una mayor cantidad de proteínas concentradas de alta densidad, como carnes, huevos, quesos, y que tolera una mayor cantidad de grasa debido a que son alimentos con efectos estimulantes. Ya había notado que mi esposa y yo había notado que mi esposa y yo parecíamos tener tipos de cuerpo y metabolismo muy distintos, ya que a ella le favorece el adoptar una dieta abundante en ensaladas y vegetales para adelgazar, mientras que a mí se me hace imposible adelgazar si no consumo suficiente carne. De hecho, las veces en que traté de ser vegetariano, siempre me sentí físicamente débil y me enfermaba, por lo menos con un catarro. Por el contrario, a mi esposa le enfermaba y le daba indigestión el comer carne roja y muy en especial la carne de cerdo, que es alta en su contenido de grasa. Aunque teóricamente debería existir una parte de la población en el cual estos dos sistemas nerviosos contrarios se encuentran en total balance, me atrevería también a decir que estas personas en cuyos cuerpos existe un balance entre lo excitado y lo pasivo, es muy posible que no padezcan ni obesidad ni diabetes. Las enfermedades y los problemas con el metabolismo parecen ser parte causadas por un sistema nervioso demasiado excitado o demasiado pasivo. O sea, parecen ser los extremos, lo que nos hace daño, como pasa con todo en la vida. El sistema nervioso del cuerpo controla todas las glándulas que producen las hormonas, como tiroides, páncreas, ovarios, testículos, adrenales, etc. Las hormonas a su vez controlan la producción de energía en el cuerpo. Los problemas con el metabolismo y con la salud muchas veces tienen una causa tipo hormonal y hace lógica que si el sistema nervioso está demasiado excitado o demasiado pasivo, también podríamos tener problemas hormonales y problemas con el metabolismo. Por ejemplo, sabemos que el exceso de estrés causa una reacción nerviosa
que obliga a las glándulas adrenales a producir un exceso de cortisol. Sabemos también que los diabéticos tienen problemas con la producción de la hormona insulina que produce su páncreas. Varios expertos afirman que la diabetes tipo 2, no dependiente de insulina, la que padecen más del 90% de los diabéticos, es causada por condiciones severas de estrés, pérdida de seres queridos, accidentes, problemas matrimoniales o de trabajo, etcétera, que obviamente afectan el sistema nervioso. En sus conferencias sobre el cáncer y sobre los tipos de dietas que mejores resultados han producido en los pacientes de cáncer con los doctores William Kelly y Nicolás González, explican las características de cada uno de estos dos sistemas nerviosos, que para propósito de simplificar he llamado excitado o pasivo. Clasificar su tipo de sistema nervioso como excitado o pasivo no se debe confundir con lo que es tener un metabolismo lento o un metabolismo rápido. Estamos refiriéndonos aquí al sistema nervioso y lo que nos interesa saber es cuál es la tendencia dominante del sistema nervioso de su cuerpo. Como el sistema nervioso de su cuerpo es el que lleva las señales que controlan las glándulas, que a su vez producen hormonas con las cuales se controlan los procesos y la energía del cuerpo, se hace obvio que el estado del sistema nervioso va a ser determinante sobre su metabolismo. Continuará.